Hay personas que incluso se incomodan al escuchar esta pregunta. ¿Qué pecado cometió María según la Biblia? Algunos piensan que solo por plantear esta cuestión, la persona ya está siendo irrespetuosa, desafiando la fe, tocando algo sagrado. ¿Pero será realmente así? ¿Será que esta pregunta es ofensiva? ¿O será simplemente una pregunta legítima, teológica, que merece una respuesta bíblica? Hoy vamos a hablar de eso, con calma, con respeto, con Biblia. Vamos a entender si la María de la Biblia, la mujer elegida para ser madre del Salvador, era una pecadora como cualquier otro ser humano, o si había algo en ella que la colocaba por encima del pecado. Antes que nada, es importante entender un principio muy claro en las Escrituras: la universalidad del pecado. La Biblia afirma en Romanos 3:23 que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La misma Biblia presenta a Jesús como aquel que no cometió pecado, el que fue puro, santo, apartado de los pecadores. Eso está en Hebreos 4:15, en 1 Pedro 2:22 y en 1 Juan 3:5. Jesús es la excepción. Pero, ¿y María? ¿La Biblia dice en algún momento que María no pecó? La respuesta es no. No hay un solo versículo que declare eso. Y de hecho, cuando leemos atentamente el texto de Lucas, capítulo 1, encontramos una declaración de la misma María que desmonta la idea de que ella era sin pecado. Ella dice así: mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Lucas 1:47. Pero, un momento. ¿Por qué alguien necesitaría un Salvador si no tiene pecado? Si María fuera inmaculada, pura desde su concepción, libre de la mancha del pecado original, entonces ¿por qué se alegra en Dios como su Salvador? Esa afirmación de ella es muy significativa. Muestra conciencia, muestra humildad, muestra fe. María reconoce que necesita salvación. Y si necesita salvación es porque también forma parte de la humanidad caída. Simple, sin rodeos. Ahora podrías preguntar: pero la Biblia no dice cuáles pecados cometió María. ¿Eso no significa que era santa? Buena pregunta. Pero es importante recordar: la Biblia no registra todos los pecados de cada persona. No hace un catálogo completo de los errores de cada ser humano para luego declarar: ¿lo ves? Aquí está, fulano pecó. No. La Biblia deja eso claro por medio de principios. Afirma que todos pecaron. Y si la Biblia dice que todos pecaron, el silencio sobre pecados específicos de María no anula esa verdad. Al contrario, el silencio refuerza la regla general. ¿Quieres un ejemplo? El libro de Hechos no dice cuáles pecados cometió Lucas. La carta de Santiago no enumera los pecados de Santiago. La Biblia no dice que Juan el Evangelista cometió adulterio, mentira o envidia. Y aún así, todos eran pecadores. Porque nacieron en pecado como todos nosotros. Y aquí hay un punto importante. El pecado, según la Biblia, no es solo lo que hacemos mal. El pecado está en la naturaleza humana desde la caída de Adán. Es una condición, un estado. El Salmo 51:5, escrito por David, dice: en pecado me concibió mi madre. Es decir, el ser humano nace con esa naturaleza caída. Entonces, si María era humana, y lo era, nació bajo esa condición. Necesitaba un Salvador, y lo reconoció. Ella no era un ser celestial, no era una semidiosa, era una mujer común, llena de fe, elegida por Dios, sí, pero aún así humana, y por lo tanto, pecadora. Ahora hablemos sobre la doctrina de la Inmaculada Concepción. Tal vez ya hayas escuchado hablar de esto. Esa doctrina enseña que María fue concebida sin el pecado original. ¿Pero sabes cuándo surgió esta idea? Siglos después de que la Biblia fuera escrita. Fue oficializada por la Iglesia Católica recién en el año 1854 por el Papa Pío IX. O sea, durante más de 1800 años de historia bíblica y cristiana, esta idea no existía como doctrina oficial. Ninguno de los apóstoles enseñó eso. Ningún cristiano de los primeros siglos habló de eso. Y lo más importante, ningún texto bíblico apoya esa idea. Si la Biblia quisiera enseñarnos que María era una excepción a la regla del pecado, lo habría dicho con todas las letras, así como lo hace con Jesús. Pero eso no sucedió.
Y aquí es donde muchas personas se confunden. Piensan que decir que María era pecadora es deshonrar a María. Pero, ¿realmente lo es? ¿Es deshonrar a alguien decir que también necesitaba la gracia de Dios? ¿Es deshonrar a alguien reconocer que, como todos nosotros, fue salvada por el amor y la misericordia de Dios? En realidad, lo que le da aún más valor a la fe de María es saber que, aun siendo pecadora, confió plenamente en Dios. Ella dijo: «He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra». Eso es fe, eso es obediencia. Es un ejemplo maravilloso de cómo una persona puede ser usada por Dios, aun siendo imperfecta. María no necesitaba ser sin pecado para ser especial. Ya era especial porque fue elegida, porque creyó, porque se puso a disposición de Dios, porque enfrentó el juicio de la sociedad, el viaje a Belén, el parto en un establo, y todo eso con coraje y fe. Por eso la llamamos bienaventurada, porque todas las generaciones, como dice la Biblia, la reconocerán así. Pero eso no significa que haya estado exenta de nuestra condición humana. Y aquí va una reflexión final. Si ponemos a María en un pedestal tan alto, tan intocable, tan distante de nuestra realidad, terminamos anulando algo muy valioso: el ejemplo de que Dios usa a personas comunes. María no era una superhumana, era una mujer de carne y hueso. Y eso nos da esperanza, porque si Dios pudo usar a María, puede usarte a ti y a mí. Si Dios eligió a alguien común, puede hacer cosas extraordinarias por medio de nosotros. María fue usada por Dios para traer a Jesús al mundo, pero fue Jesús quien trajo salvación a María y a todos nosotros, y eso debe quedar claro. Así que la próxima vez que alguien pregunte, ¿qué pecado cometió María según la Biblia?, la respuesta puede ser simple y directa. La Biblia no lo especifica, pero declara que todos pecaron, y María, como todos nosotros, necesitaba un Salvador. Eso no disminuye a María. Eso engrandece aún más lo que Dios hizo por medio de ella, y nos recuerda que el enfoque de la fe cristiana siempre está en Jesús, el único sin pecado, el único Salvador. Si este mensaje te ayudó, compártelo con alguien, y si tienes dudas, déjalas aquí en los comentarios. Sigamos juntos creciendo en la palabra con humildad y con fe. Dios te bendiga.